Muy buenos días, Bueno, buenos días. Buenos días. muy buenos días con todos. Primero, decirles, manifestarles que me siento grata, muy bendecida de estar con ustedes conectadas. De verdad que es una gran bendición y como siempre decimos, los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos. Comentarles que estoy un poquito delicada de salud, me entró un virus acá a los bronquios, una influenza un poquito fuerte y recién estoy en recuperación porque me han estado nebulizando, he estado pasando un tratamiento porque me está faltando un poquito de aire, pero ya mejorcita, pero el Señor me ha preparado para el día de hoy estar acá con ustedes, que pensé que no lo hacía por el tema de salud. Siempre me he mantenido como una guerrera fuerte, como decimos acá en el Perú, una chola fuerte, pero esta vez me tocó pasar este proceso, así que estamos que la llevamos acá en casa. Quiero agradecerle a la hermana Bianca por este privilegio, a las hermanas que están conectadas y más que todo transmitirles el día de hoy, darles a conocer un poquito más sobre mi vida, sobre mi testimonio, eh, decirles que yo desde hace 17 años exactamente que vamos al penal de Castro Castro, que es un penal de máxima seguridad acá en, en Lima, Perú. Antes era uno de los considerados los más fuertes, por decirlo así, por la clase de internos que ingresaban, que eran terrorismo y mucho tráfico. Ahora se ha vuelto, como decir, una cárcel más abierta, ¿no? Por decirlo así, que está súper poblada también, donde antes ingresaban 5.000 internos, ahora hay como una superpoblación de 20.000 personas, ¿no? Y las personas, bueno, duermen en los pisos y eso, ustedes que manejan el tema penitenciario, me imagino que lo deben conocer cuando están superpobladas las cárceles. Nosotros conocimos a Cristo. Mi esposo estuvo prácticamente 12 años dentro y bueno, pude en carne propia saber lo que pasa una persona eh, privada de su libertad. Cuando comenzamos este proceso, por decirlo, carcelario, por decirlo así, él no conocía a Dios y yo tampoco conocía a Dios. Pasamos momentos muy duros, se nos cerraron las puertas, se perdió muchas cosas en el camino, se perdió familia, se perdió muchos bienes materiales que ahora estamos agradecidos realmente con eso y nos quedamos sin nada. Eh, Cuando él ingresa era una persona enferma, una persona adicta, eh, y bueno, me tocó, como se dice, cargar esta cruz. En un comienzo muchas personas me decían por qué continuaba con un matrimonio con una persona que no era algo bueno en mi vida y que era muy joven, solo tenía 24 años en esos tiempos, y qué hacía yo visitando a una persona agresiva, enferma, y que estaba destruyendo mi futuro, por decirlo así, porque no tenía por qué estar pasando lo que sucedía. Fueron momentos muy duros, años muy intensos, donde tenía que salir a trabajar, recuerdo, desde las 5 de la mañana, porque ya tenía ya dos hijos y era muy difícil porque tenía que ver cómo llevar alimentos a casa. Gracias al Señor que tenía a mi papá en ese tiempo, que ya está en la presencia de Dios desde hace 8 meses que se fue, mi papá muy importante, desde que estuvimos eh, juntos, desde que yo vine a este mundo, con papá nunca nos separamos y prácticamente él era papá y mamá para mí. Y él cuidaba de mis hijos y yo salía a trabajar y también con él salíamos a trabajar y nos repartíamos las cosas de casa, recuerdo.
y hemos trabajado intensamente. Incluso yo recuerdo que cuadrábamos carros, yo vendía menús, hacía todo, pero siempre la finalidad era eh, ir al penal porque tenía que hacerlo. Dicen que en ese momento creo que el señor ensegueció porque no podía ver más allá de mis narices, pero decía, pero ¿por qué voy si la persona, mi esposo no es una persona buena? ¿Por qué tengo que ir a estar pasando maltratos, cosas? Pero sin embargo lo hacía. Entonces iba, iba hasta que a él eh, lo, lo sentencian a una pena de 30 años. Y me dijeron que no fuera porque si iba, ya que más le daba que le den 5 años y salía muerta del penal, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso, sí me asusté un poco porque dije, una persona que tiene una condena tan grande, pues, que más le da, ¿no? Que le pongan 2, 3 años más por una muerte. Entonces recuerdo que esa vez no fui porque justamente lo habían sentenciado y por mucho temor. Entonces, yo siempre era, como dicen, la incondicional. Siempre llamaba y estaba ahí, como sea, llegaba y por fuera de puerta llevaba alimentos y todo, pero lo hacía. Entonces, recuerdo que esa semana no fui y para él fue muy impactante porque siempre él me veía como si fuera su mamá, a pesar que nos llevamos 14 años de diferencia, mi esposo es mucho mayor que yo. Entonces, pero él me veía como si yo fuera su mamá porque su familia lo había abandonado. Entonces me dice, ¿por qué no te vienes? He conocido a Cristo. Y yo le dije que, que sí quería ir, ¿no? Pero me volvieron a decir que no lo hiciera porque era la peor decisión de mi vida. No hice caso y recuerdo que fui y de un hombre había pasado una semana de su sentencia y era otro hombre porque pude ver en sus ojos, pude ver su corazón, pude ver que era un hombre transparente cuando me hablaba, ya no el agresivo, el violento. Y bueno, entonces decidimos, entonces, hermanas, las cosas empezó tan rápido. Él ya estaba en una iglesia, recuerdo, me acuerdo que era el movimiento, recuerdo, sí, y comenzamos, me dijo, tráete unas cortinitas porque tenemos cartón, tenemos acá y no tienen dónde sentarse. Y yo le digo, pero déjame ver porque afuera la situación no es buena. Entonces, justamente un cliente que tenía nos pagó con parqué viejo, piso viejo, y, y le digo, lo que tenemos es un piso de madera que está muy maltratado, le digo, y me dice, pero acá los internos son muy eficientes con el trabajo. Y me acuerdo que llevamos en un pequeño camioncito este parqué y después de 2 semanas vimos un piso hermoso, vimos un cuartito ya eh, con sus cortinitas, vimos banquitos y la gente se hacía sus asientos de cartón. Y entonces sentí que en ese momento mi vida comenzó a transformarse totalmente porque ya no me sentía una persona normal, por decirlo así, sino importante. Porque cuando iba, tenía gente que me daba un abrazo de corazón y a pesar que eran personas que no eran mi familia, eran personas que transmitían mucho amor, mucho, muchas cosas bonitas. Y empezamos la obra, me acuerdo, en un pabellón. Comenzó a pasar el tiempo y sentía yo la necesidad de querer conocer a Dios porque sentía que me sentía muy vacía. En mi vida no tenía sentido, a pesar de que ya se trabajaba dentro, por decirlo así, con poco tiempo, pero así me sentía. Comenzaron a llegar las bendiciones en el trabajo, recuerdo, se comenzaron a abrir las puertas, el trabajo arduo de muchos años, que fue muy difícil llevarlo, trabajar hasta como peón, trabajar duro.
y eso sí, nunca dejé de visitar jamás a mi esposo. Así muchas personas me ayudaban. Recuerdo que inclusive con el segundo hijo que tuve iba en barriga y a veces salía con hambre, recuerdo, y a veces ni para el pasaje me alcanzaba y recuerdo que las eh, compañeras de la cola, las esposas de los internos, me invitaban, me acuerdo, una alita del pollo a la parrilla con su papita y me daban para mi pasaje. A veces me traían plátanos y yo feliz de la vida porque le tocó estar también en un penal que era en Huaral, que tenía que viajar de Lima no sé cuántas horas y tenía que pasar un pasamayo donde el mar estaba abajo y mis hijos mi hija cuando esperaba, dice en casa, estaba arrodillada esperando que su mamá llegara porque siempre era el temor que acá le dicen el pasamayo maldito, que es una curva de ómnibus donde mucha gente ha muerto porque los ómnibus se volteaban y eso era algo normal. Entonces ella solo tenía 8 años y ya estaba arrodillada pidiendo que su mamá regresara a casa. Salía muy temprano y regresaba de noche. Prácticamente ellos desde hace 9 años no han visto mucho mi presencia porque mucho estuve dedicada a trabajar y mi esposo también. Otra cosa que les quiero comentar es que cuando estuvimos, él estuvo dentro, las personas aprovechaban mucho de la situación jurídica, cómo les pasarán a las esposas de los internos, como les pasa a los mismos internos, a las internas. Entonces decidí estudiar derecho, decidí ser abogada porque dije, ya no me van a engañar más, ya no voy a esperar este día tan especial que me dicen que él va a estar en casa y mis hijos están esperando pues con su mejor ropa a su papá, pero no llegaba porque nos decían un día antes, no, no va a salir, o sea, y pasaban 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 años y así era que siempre estábamos con eso. Entonces decidí estudiar. Ha sido años muy arduos porque son 7 años de estudio. Recuerdo que salía a 5 de la mañana a trabajar, llegaba a casa a 2 de la tarde, ya estaba la comida. Yo la dejaba lista temprano, 5 de la tarde agarraba mi mochila y a las 12 de la noche regresaba a casa con la cabeza, pero enterrada porque ya el cuerpo no me daba. Pero el Señor es el que me levantaba y las personas me dicen, Dana, ¿cómo hiciste? No sé, no sé, les digo, no sé cómo lo hice. Si, si ahora me pongo a pensar, creo que no lo podría hacer de hacer tantas cosas a la vez, pero el Señor me había puesto como Rambo, porque no entiendo yo cómo he podido llegar a hacer esto de cansancio. Por ejemplo, ahora yo a las 8:30 de la noche ya estoy durmiendo, el cuerpo no me da, ya me vienen las dolencias, los años pasan y ya creo que no lo hubiera podido hacer como lo hice antes, pero fue una bendición porque el día que me gradué como abogado, recuerdo, me puse a tomar el caso de mi esposo y luché mucho y después de 3 años, porque fue una lucha, logramos que él esté en casa y fue la victoria del Señor porque creo que no lo hubiéramos podido hacer, creo que el Señor no quería que otras personas intervinieran porque tuvimos muchos engaños, muchas estafas, mentiras, nos llenaban de ilusión y nos hizo eh, ganar mucho dolor en el corazón a mis hijos, a mi papá que estaba en ese tiempo, porque nos quedamos siempre llorando porque no se daba el tiempo. Nosotros, desde que en el proceso que él ha estado dentro, nosotros hemos construido 7 iglesias adentro, seguimos en el ministerio, eh, tenemos gran amistad con las autoridades que nos tienen mucho respeto como nosotros a ellos y nos abren las puertas de los diferentes penales en Lima, en provincia, y es tan hermoso de verdad servir a esta obra carcelaria, porque es un llamado, no cualquier persona
quiere ir a una prisión, y, pero es tan conmovedor cuando uno va, los visita, cuando trabaja para ellos, porque nosotros tenemos ese llamado de estar allá en agradecimiento a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Seguimos trabajando. Tuvimos una iglesia fuera, acá presencial antes de la pandemia. Hacemos el servicio virtual. Lamentablemente ahorita no hay el tema del Zoom para poder conectarse con los internos. También eh, yo estoy pensando en ampliar el tema de las prisiones con las mujeres, porque sí las he ido a visitar, eh, con los niños también, pero como les decía, el Señor es tan preciso con sus tiempos. Hemos estado buscando el local para poder reunir, hemos estado trabajando duro, pero el Señor nos ha abierto una puerta, nos ha dado la bendición de poder tener ya y cerrar en esta semana un contrato con un local para poder tener una iglesia presencial, porque se necesita mucho más que todo con las mujeres, que a mí me encantaría trabajar. Mi esposo es que a veces por ahí, eh, no, tú con los hombres y yo con las mujeres, ¿no? Pero el llamado es el mismo, pero estamos ahí trabajando de la mano, estamos aperturando allá otra iglesia que es muy probable que se abra también. Estamos siempre con la obra, con los hermanos allá, y como les comento, estoy tratando de implementar esto de poder ingresar al penal de mujeres ya como tener un horario establecido para poder estar con ellas, para poder compartir, para poder también ayudarlas legalmente, porque es muy duro. Pienso que penal de hombres y mujeres se sufre mucho porque están privados de su libertad, y eso lo saben las personas que lo han atravesado, pero pienso que los penales de mujeres son más duros. Creo que de una u otra manera los hombres tienen ciertas gollerías, por decirlo así, pero el penal de mujeres acá en Lima, Perú, es mucho más estricto, es mucho más fuerte en todo momento. Tengo eh, hermanas en Cristo que están privadas de su libertad, y siempre tengo comunicación con ellas, y siempre, eh, si bien es cierto, la comunicación es muy corta, por los minutos que le dan en el teléfono, porque no tienen el tema del internet ni nada, entonces siempre se aprovecha para esos segunditos transmitir una palabra de vida, transmitirle el amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Es maravilloso realmente trabajar en esto, en esta obra carcelaria. Eh, Estamos nosotros muy identificados, ¿no? Y creo que es parte ya de nuestra vida hasta que el Señor nos recoja a seguir en esta obra, porque vamos a vivir eternamente agradecidos, y la vida ya en el penal es muy dura para las internas, para los que están privados de su libertad. Solamente ellos saben cómo sufren, cómo se sienten, qué pierden, eh, cómo llevan su prisión, ¿no? Esa prisión física, eh, cómo pierden a veces muchas cosas, pero con Dios se restablece todo. Así es tan precioso, tan hermoso, de verdad, cuando uno realmente conoce a Dios, sabe lo que Dios puede hacer en tu vida, y decirles a las personas que están privadas de su libertad que se sigan fortaleciendo en el Señor, que sigan como guerreras, esas soldadas fuertes, porque a veces todo esto es un proceso, a veces no, las cosas no suceden rápidamente, a veces uno quiere que ya todo esté bien, que todo esté perfecto, pero eso no es así.
hay que tener mucha paciencia, eh, mucha fe, mucha tranquilidad, eh, aferrarnos a Dios, que es lo más importante, porque creo que sin Él la vida no tiene sentido. Yo siento así, yo lo siento así, siento que mi vida sería vacía. eh, Creo que tal vez las cosas buenas que han pasado en este tiempo, pienso que no hubieran sido agradables si es que Dios no estuviera en medio de nuestra familia, de nuestra vida. eh, También decirles para las personas que tienen a sus parientes que están privados de su libertad, también eh, mucha paciencia, porque a veces los estados de ánimos adentro cambian demasiado, porque las vivencias que ellos tienen dentro son muy fuertes, son demasiados que a veces ni siquiera nos quieren contar. eh, las reyertas, las peleas. Yo me he visto involucrada en muchas de ellas, cuando inclusive me han tenido que sacar, recuerdo, con la policía dentro del penal porque hubo una reyerta, recuerdo, y estaban tirando bombas, piñas, bombas no lacrimógenas, eran para explotar y la gente estaba con los cuchillos y con las armas y todo y recuerdo que la balacera era tan fuerte que me tuve que esconder detrás de una pared de cemento de uno de los hilos de los baños para que no para que no me caiga las balas. Y recuerdo que salí pues pero despavorida, eh, llena de terror, pues, pero los que se quedaban adentro, si era una cosa que veía, pues cuerpos tirados en el piso y la gente adentro desesperada, gente desmayada, y bueno, o sea, son procesos que se pasan, yo les cuento uno de los tantos anécdotas que tengo allá en el penal, también en las colas, también como digo, a las esposas de los internos también peleándose por la cola. Recuerdo que yo era una de ellas que peleaba por mi cola, porque si era la número 20 tenía que respetar mi número 20 o me acuerdo que tenía que ponerme mis sellos en las manos porque quería ser la número 5. Recuerdo que siempre quería ser la número 1 en la lista de visitas, pero he llegado máximo a ser la número 5, recuerdo, porque llegaba a 2 de la mañana y con mi colcha en la cabeza estaba esperando pues que se abrieran las puertas para poder ingresar temprano y para poder entrar a mi visita. Y bueno, y son tantas anécdotas y hace uno tanta amistad. De verdad que hasta ahora conservo muy buenas amistades de las esposas de los internos, a pesar de que hay muchas que sí eh, han conocido de Cristo, han conocido la verdad, como también hay muchas que todavía están ahí que piensan, ¿no? Pero siempre estamos en comunicación, pero siempre me dicen, Dana, por favor, tus oraciones, Dana. Y yo les digo, ¿qué? ¿Todavía siguen adentro? Sí, me dice, ya son como 15 años, ya me estoy cansando, ya. Entonces yo les digo, paciencia, pero tú puedes cambiar esa situación, porque a veces se sienten muy cansadas, fatigadas. Hay muchas personas también que se entiende que se cansan y ya no van más a la prisión porque para ellas es trabajo, es dejar a sus hijos, es gastar dinero, no tienen ayuda. Hay muchos casos, ¿no? También personas que están con enfermedades crónicas o que ya se cansan y es entendible, ¿no? Es entendible porque a veces la familia dice, ¿por qué, ¿por qué dejas a esa persona ahí dentro? Pero hay tantas cosas afuera que pasan que a veces los internos no entienden y piensan que cuando uno tiene una libertad afuera lo tiene todo, porque recién en ese momento comienzan a sentir que es estar privado de su libertad y piensan que Superman es la persona que tiene una libertad y no es así, porque afuera también pasamos muchas dificultades, trabajos, situaciones, entonces es todo un tema. Entonces, yo decirles que acá la mejor opción y la más maravillosa es conocer a Jesús, es eso es todo, es lo más maravilloso que puede haber porque con Jesús, con nuestro Señor, sientes que todo va a ir bien,
que así se esté cayendo el mundo, no va a pasar nada porque Él siempre te va a sostener de su mano. Es difícil, parece imposible, pero es verdad. Y yo estoy muy agradecida en esta mañana con la hermana Bianca por esta invitación, por estar acá reunidas. Para mí es, como les dije, es un privilegio. Me siento muy bendecida, me siento honrada y siento que esto es un regalo de parte de Dios, porque a veces siento que no lo merezco, pero estoy muy, muy feliz de verdad de estar con ustedes. Eh, Perdónenme por ahí, como les comenté, he estado un poquito delicada de salud, pero el Señor esta mañana me ha preparado de una u otra manera para poderles transmitir algo mío, eh, para que me puedan conocer, para poder estar conectada más seguido y decirles que les pedimos sus oraciones por nosotros. Yo soy la hermana Dana, mi esposo, el hermano Hugo, y él también ahorita se encuentra igualmente en otra área con el pastor, con el esposo de la hermana Bianca también conectado. Y bueno, nosotros nos sentimos muy gozosos, muy felices, de verdad. Y bueno, les pedimos sus oraciones, por favor, por nuestra salud, por nuestra familia. Nosotros también vamos a estar orando por ustedes. Eh, Estamos orando para que se abran las puertas también para poder viajar. Hemos estado nosotros en México hace unos meses también atrás y muy bonito, de verdad. Y bueno, ahora han puesto ya visa para viajar y ahorita no hay citas para poder sacar un pasaporte o una visa, perdón, para poder gestionar un viaje a México. Se han cerrado todas las citas, todavía no las abren, así que estamos a la espera de que se pueda aperturar esto. Y bueno, decirles que me siento muy bendecida y quisiera orar, orar y dándole gracias a Dios por este momento.